Sandra León, bienvenida. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Carlos. Bueno, pues enseguida continuamos. Hay muchas reacciones sobre el tema de la presunta violación del DAO, ya ex-DAO, pero la última hora informativa pasa en estos momentos por Estados Unidos porque el Tribunal Supremo ha tumbado los aranceles de Donald Trump y el presidente contraataca. Sí, estamos hablando de esos aranceles generalizados que anunció, lo recordarán ustedes, el bautizado como Día de la Liberación y que iban contra la Unión Europea, contra China, Canadá y México. Pues bien, 6 de los 9 magistrados del Tribunal Supremo votan ahora en contra al considerar que el presidente de Estados Unidos excedió sus competencias al invocar una ley de emergencia económica que, según la sentencia, no le da ese poder. Claro, ahora tienen que ser los tribunales inferiores los que sentencien a propósito de las compensaciones, pero se estima, para que se hagan una idea, que las devoluciones podrían alcanzar hasta los 170.000 millones de dólares. Ahora bien, ojo, porque decías que el presidente contraataca, pues tal cual. Donald Trump ha respondido hace unos minutos desde la Casa Blanca y además de atacar a los jueces, ha dicho que son una desgracia para nuestro país, para Estados Unidos. Al estilo Sánchez. Sí, al estilo Sánchez. Es verdad que aquí hay una analogía. Bueno, pero además de eso, atención porque acaba de anunciar nuevos aranceles. Hoy firmaré una orden para imponer un arancel global del 10% bajo la sección 122, además de los aranceles normales que ya se están cobrando. Y también estamos iniciando varias investigaciones de la sección 301 y otras para proteger a nuestro país de las prácticas comerciales desleales de otros países y empresas. Miren, ni Día de la Liberación aquí. La liberación es cuando te sientes libre, no cuando alguien te condena a pagar más impuestos. Los aranceles son una aberración. Una aberración, que por cierto, aquí en Europa criticamos los Estados Unidos, pero anda que no le hemos sacado nosotros gusto a los aranceles europeos. Y los aranceles deberían desaparecer todos, literalmente todos, a menos que tengan una justificación por cuestiones de sanción a un Irán, a una Venezuela narcodictadura. Los aranceles, como mecánica de comercio, tendrían que desaparecer, ¿vale? Punto 1, ni liberación ni historias. Liberación es que paguemos menos impuestos, no que paguen más. 2, las casas de análisis en Estados Unidos ya están diciendo que esos aranceles se han convertido en que el consumidor final norteamericano, ya sea particular o empresa, ya sea ciudadano o empresa, está pagando el 90%. El 90% de esos aranceles. Para eso sirve la liberación arancelaria de Donald Trump. Ahora, dicho esto, yo quiero recordar una cosa. Cuando ocurrió esto, claro, Ladrón piensa que todos son de su condición. Todos los socialistas decían, ¡buah! La justicia norteamericana no lo va a tumbar. Bueno, pues lo ha tumbado. Claro, Donald Trump tiene totalmente controlado. Claro, repito, Ladrón piensa que todos son de su condición. Claro, debían estar pensando, como yo aquí estoy lanzando un jaque al Consejo General del Poder Judicial, como yo he puesto a Cándido Conde Pumpido, como yo tengo a Álvaro García Ortiz, como luego tendré a Pere Mato, en Estados Unidos va a ser igual. Pues no, cuando las instituciones son serias, se cargan lo que no es serio. Y efectivamente el Tribunal Supremo ha dicho hasta aquí podíamos llegar. Y los aranceles para abajo. Ahora dice que los repite. Claro, que ha impuesto una tasa global del 10%. Veremos a ver qué es lo que pasa. Es mucho más bajita que la que anunció inicialmente, que había países a los cuales les llegaba a aplicar un 60 y un 70%. Pero bueno, independientemente de eso, estoy convencido de que veremos respuesta por parte del Tribunal Supremo. Seguramente, y se lo contaremos en cuanto esa respuesta se produzca. Bueno, al margen de este asunto, aquí en España hoy seguimos recogiendo reacciones a esa presunta violación del ex-DAO a una subordinada, y la noticia es que 3 días después, hoy sí, Marlaska se ha puesto en contacto con el abogado de la víctima. Así lo ha confirmado el propio Jorge Piedrafita, que asegura que le ha trasladado el apoyo a esta mujer y se ha puesto a su disposición para lo que necesiten. También ha relatado que ayer le llamó la ministra de Igualdad, Ana Redondo, que se ofreció a hablar con ella. Parece que se van a reunir próximamente, de momento no lo han hecho y el letrado dice que habrá que ir viendo cómo se ve ella, pero que en todo caso abordarán todo este asunto de manera confidencial. Y ojo, de todas formas, porque aquí hay otra vertiente, y es que el abogado de la víctima insiste en que podría haber muchas más. No me consta de prueba directa, pero sí que ya me han llegado informaciones indirectas de que lo que le pasó a mi cliente pues era un método de un depredador perfectamente ensayado y engrasado para ejecutarlo, y que mi cliente no es la única que ha sufrido esta situación. Por eso reitero el llamamiento a que todas las personas que hayan sufrido esta situación se pongan en contacto conmigo para que podamos armar la denuncia y actuar y acabar con la impunidad que ha reinado en algo que es absolutamente lamentable por parte de un mando policial. Miren, les hemos contado informaciones, hechos, no opiniones, hechos que confirman que efectivamente en el Ministerio se tenía que saber, sí o sí, lo que había ocurrido con esta presunta violación. Bien, ahora está hablando el abogado de que ha tenido referencias directas, es decir, que se han puesto en contacto con él.
Directo significa que tiene el testimonio directo, es decir, que alguien le ha llamado o le han enviado un mensaje o le han dado una información pero identificada en la cual le han dicho hay más víctimas. Bien, pues imagínense ustedes, si con una persona esto tenía que ser evidentemente un hecho conocido, sí, porque hay un departamento de asuntos internos en la policía, porque el propio director general político Pardo Piqueras tuvo conocimiento el 11 de julio, cuando la violación fue el 23 de abril, imagínense ustedes si resulta que es cierto lo que está diciendo el abogado Piedrafita de que era un depredador, es decir, que había muchas más. Imagínense ustedes el volumen de lo que ha tenido que tapar el Ministerio de Interior. Los de soy feminista porque soy socialista. Claro, por tanto, Carlos, la pregunta sigue siendo ¿quién más lo sabía? Y esto era lo que decía el abogado al respecto. Lo que nos han llegado información nos han llegado de la cúpula policial actual, que hay otros comisarios, igual que alrededor del DAO y su brazo ejecutivo de San Juan había más personas que creo que oyen y escuchan. Ahora dentro del proceso de instrucción se abre una investigación para saber quién sabía qué, quién hizo quién o qué hizo de saber. Y desde luego nosotros vamos a llegar hasta el final para saber toda la verdad y actuar contra cualquier persona y pedir las responsabilidades que sean oportunas judicialmente. Había más comisarios que podían saberlo, pero ¿y el ministro Marlaska? Bueno, pues ayer teníamos esa información de Alejandro Entrambas-Aguas que tú comentabas hace unos minutos, que aseguraba que, bueno, es evidente que lo tenía que saber porque un inspector se lo comunicó a Pardo Piqueras, al director de la policía, en julio del año pasado, y Pardo Piqueras despacha con él semanalmente, ¿no? Bueno, se lo trasladara o no, el Partido Popular sigue pidiendo su dimisión. Carmen Fúnez. Se han publicado informaciones en las que se dicen que el director general de la policía sabía de esta situación. Y yo lo que sí que haría es preguntarme qué tipo de ministro tenemos que para que ahora explique que no conocía qué es lo que estaba pasando en su cadena de mandos. Aquí lo tenemos muy claro y lo vamos a reiterar. El ministro del Interior tiene que dimitir o porque lo conocía y lo tapó, o porque no conociéndolo, eso ha demostrado ser un auténtico incompetente porque no sabe qué ocurre en su ministerio. La información que aseguraba que Pardo Piqueras lo supo el 11 de julio salió publicado ayer de madrugada. Bien, estamos a puntito de terminar el segundo día. Ayer estuvo todo el día la información y hoy, en cuanto terminemos el día, llevarán ya 2 días. ¿Dónde está la querella contra el periódico? ¿Dónde está la querella del señor Pardo Piqueras? Ni la hay ni probablemente la habrá, porque claro, entonces... La acusación es muy grave, ¿eh? Bien, sí. Y segunda pregunta que les traslado. Vamos a ver, si ahora ya se está diciendo por parte del abogado Piedrafita, el abogado de la víctima, que por cierto tiene una asociación en defensa de las mujeres, por lo tanto, esto de que está recabando información de otras mujeres tiene todos los visos de ser totalmente creíble, de ser cierto. Vale, si este gobierno ha hecho, que lo ha hecho, una limpia de la cúpula para tenerla controlada, por orden de Segundo Martínez, por orden de José Luis Rodríguez Zapatero, por mediación de Pedro Sánchez, y nos habla de más comisarios, hombre, alguno tenía que ser de la camarilla sí o sí. Nadie se lo avisó al ministro Fernando Grande Marlaska, habiendo sido todos preseleccionados. Es llamativo, ¿verdad? Digo yo que alguno se habría chivado, aunque solamente fuera para ganar méritos, para hacer méritos, ¿no? Y decir, oye, ministro, fíjate que te estoy dando yo esta información, que vamos a tener un problema, que esto no es cosa mía, pero yo te estoy avisando. Alguno tendría que ser de la camarilla, digo yo, ¿no? Porque a muchos los han seleccionado por ser leales al PSOE. De todas formas, decía el Partido Popular, si lo sabía mal y si no lo sabía también por incompetente, ¿no? Y en esta línea se ha pronunciado también un socialista, es verdad, que ya casi podríamos decir, Carlos, que de los apestados, ¿no? Porque así le tratan en Ferraz. ¿De quién estamos hablando? De Eduardo Madina. Así era la historia como se pronunciaba esta mañana en la cadena SER. Si no lo conocía, es decir, si hay una denuncia contra una Policía Nacional cuyo número 2 ha violado a otra mujer miembro del cuerpo y no se ha enterado el ministro, la primera pregunta que yo me haría es, señor ministro, ¿usted de qué se entera? Si no se entera de eso, ¿de qué se entera? Que hay que repetirlo, ¿eh? Que es que, vamos a ver, la policía, por la magnitud de los temas que ellos llevan y de los asuntos que tienen que investigar, tiene un departamento interno que se llama Asuntos Internos. Entonces, vamos a ver, si tienes una división que se dedica precisamente a investigar este tipo de cosas y esa división no se ha enterado, cosa que no se cree nadie, pues miren, no es por retomar el argumento de Madina, pero es que es verdad que dimita inmediatamente Fernando Grande Marlaska porque tiene un descontrol en la policía de mucho cuidado. ¿Saben cuál es el problema? Que esta versión no hay quien se la crea, porque estos señores se han dedicado a crear cloacas. Entonces, como para no tener información por la vía legal,
cuando han estado creando estructuras para obtener información por la vía ilegal. Luego, además, también hay otra cosa, ¿no? Que es verdad que la víctima, el abogado de la víctima, dice que ellos en ningún momento lo dijeron, que sortearon todos los cauces policiales precisamente para evitar que la posible querella llegara al DAO. Pero claro, llama mucho la atención que una persona se coja una baja, ella no dice exactamente el porqué, pero nadie le hace un seguimiento, ¿no? Que a mí esto me llama mucho la atención. Y por eso, aunque ya hemos escuchado a Bolaños y a María Jesús Montero, quiero que escuchen también a Margarita Robles, a la ministra de Defensa, que es la única que hoy no ha salido en defensa del ministro, sino que lo que ha puesto es el dedo en la llaga de por qué han fallado todos los protocolos. No solo me avergüenza, sino que siento un profundo dolor. Estoy conmocionada porque me parece tan sorprendente que pueda pasar todavía en el ámbito de la administración pública estos comportamientos. Así que yo creo que lo primero de todo es que la justicia trabaje, actúe y actúe rápido. Pero más allá de ello, hemos de reflexionar todos en las administraciones públicas, en las grandes instituciones. Tiene que haber protocolos ágiles. Pues acaban de regular ustedes el protocolo menos ágil. Vamos, de hecho es muy ágil en una cosa, en bloquear la llegada de las denuncias por acoso, por agresión sexual a los tribunales. De hecho es que lo han regulado y lo han blindado en una ley que se llama Ley del sí es sí, que es sí, que suelto violadores, sí, que tapo las denuncias. Porque han generado una especie de tupperware obligatorio en todas las organizaciones por las cuales se ha generado una muralla, una barrera que impide que se pueda llegar, de facto lo impide, que se pueda llegar directamente a la justicia. Porque se reclama, se solicita y a las organizaciones se les exige que tengan un mecanismo, una especie de cinturón sanitario en el que antes de dar paso a la justicia se tenga que hablar con la propia organización. Pero ¿de cuándo acá la organización va a tener ningún interés en que se conozca o se trate una denuncia por este tipo de cuestiones? La van a intentar sofocar y ahogar siempre. Lo que tienen que hacer las mujeres que tengan este tipo de situaciones es acudir directamente a la justicia. ¿Qué ha ocurrido con esta presunta víctima? Esta presunta víctima llegó a la conclusión de que no se podía fiar de las instancias internas en la policía. ¿Por qué? Porque estaban controladas por el DAO, obviamente. ¿Y qué hizo? Bueno, pues se saltó la ley del sí es sí, no porque sea ilegal, pero la ley del sí es sí exige que exista esa estructura y recomienda que se pase por ella. Bueno, pues ¿qué hizo esta persona? Saltarse esa recomendación y esa estructura e ir directa a la justicia. Bueno, pues ya tenemos el caso investigado. ¿Y todo el resto de denuncias del Partido Socialista dónde están? Durmiendo el sueño de los justos. Bueno, luego hablaremos de ello en la tertulia, pero hoy también tenemos que hablar de Venezuela porque el gobierno ha pedido, y ahora lo van a escuchar, que se le retiren todas las sanciones a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, la que llama mi príncipe a Zapatero. La noticia llega después de que el régimen haya aprobado una ley de amnistía que muchos califican de histórica, pero que deja fuera a los militares y en un limbo a los exiliados como María Corina Machado o como Leopoldo López, a los que les instan a recurrir a abogados o representantes para defender sus causas en los tribunales del país, y eso contando con que luego se cumpla, porque todavía hay más de 600 presos políticos en las cárceles de Venezuela. Aún así, como decimos, el gobierno de España, con Álvarez a la cabeza, se ha apresurado en reclamar a la Unión Europea que deje en paz aquella que aún hoy sigue sin dar explicaciones de lo que pasó aquella noche del 20 de enero en lo que ha sido bautizado como el Delcy Gate. Y también les anuncio que vamos a solicitar formalmente a la Unión Europea que retire las sanciones a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, porque la Unión Europea tiene que enviar un signo de que se está yendo por el buen camino en esta nueva etapa. Las sanciones nunca son un fin, son un medio para alcanzar fines, un medio para que se produzca ese diálogo amplio, pacífico, democrático en Venezuela. Las prisas por dejar libre y sin sanción a Delcy Rodríguez, ¿de dónde vienen, señor Álvarez? De lo que todos nos imaginamos, ¿verdad? Claro, de que hay que conseguir que esté bien y tranquila Delcy Rodríguez y que no se sienta presionada, demasiado presionada. ¿Para qué? Para que guarde los secretos. ¿De qué? Por ejemplo, de la trama del Partido Socialista en Venezuela, por ejemplo, de la trama Delcy, por ejemplo, de la trama Koldo, por ejemplo, de algunos rescates. Sí, ¿verdad? De eso va esta película, ¿no? O sea, lleva ya, que yo recuerde, 2 o 3 reclamaciones este gobierno de que se le retiren las sanciones. De facto, el impulso histórico tradicional que había hecho España de defensa de todo lo que ocurría en Hispanoamérica, con Venezuela lo hemos dejado de hacer. Hasta el punto de que hemos favorecido con José Luis Rodríguez Zapatero y la mediación de Pedro Sánchez, que en vez de actuar contra los dictadores, hemos actuado contra los opositores, porque sí, sacarlos de allí es actuar contra los opositores, porque debilitas a la oposición, lo dejas sin líderes, que es lo que hemos estado haciendo con Juan Guaidó, con Leopoldo López, con Edmundo González, con todos los que hemos podido.
De hecho, que yo sepa, seguimos sin felicitar a María Corina Machado, ¿verdad? Y podemos seguir curioso, esperando. Qué curioso. Sí. Bueno, y una cosa más, porque nos vamos a la tertulia, pero sí que quiero aclarar lo que ha sucedido con el tema de la regularización de inmigrantes y el tema del catalán, que lo mencionabas tú antes. Claro, tras el revuelo generado ayer, después de que el gobierno de Salvador Illa deslizase que se iba a exigir a los inmigrantes que quisieran acogerse a esa regularización masiva que supieran catalán, la ministra del Masait ha asegurado hoy que no va a ser necesario ni saber catalán ni saber vasco. Pero ojo, porque lo que no queda claro, y está aquí lo importante de la cuestión, es si será necesario conocer las lenguas cooficiales autonómicas en el momento en el que estos inmigrantes tengan que renovar sus permisos de residencia. Así que mucho me temo que podríamos estar ante una nueva trampa de este gobierno, que digo una cosa y hago la contraria. Sobre todo que tiene toda la pinta de que posiblemente luego, con un desarrollo adaptado a Cataluña por una norma de la Generalidad, es decir, de Salvador Illa, pactado con los separatistas, después de que la norma salga teóricamente limpia, ellos cogen e incorporan y dicen, por la pluralidad, la diversidad y la implantación de la lengua cooficial, aquí tendrán que saber la lengua cooficial. Y ¡hala! Todos para el resto de comunidades autónomas. A la tertulia.